Hace 3 años estaba mirando anuncios clasificados de empleo locales en internet cuando uno de los anuncios me llamó la atención, no por lo que decía, sino porque decía muy poco. Lo mejor que recuerdo es que el anuncio solo decía empleo disponible. Buen salario. Sin beneficios. Se requiere discreción. Luego incluía una dirección de correo electrónico y eso era todo. En ese momento estaba administrando una tienda de música, pero ya había comenzado a escuchar rumores de que cerraríamos dentro del próximo año y la probabilidad de un traslado a otra tienda era escasa. Había estado mirando ofertas de trabajo con tristeza durante los últimos días, pero este fue el primero que se destacó, aunque solo fuera porque estaba aburrido y era extraño. Entonces envié un correo electrónico. Media hora después recibí una respuesta en la que me indicaban que debía acudir a un edificio de oficinas en una zona elegante de la ciudad a una hora concreta para realizarme una evaluación. Fui y, tras esperar unos minutos en el vestíbulo, me llevaron a una oficina donde me entregaron una serie de formularios y cuestionarios para rellenar. Los recogieron y me dijeron que se pondrían en contacto conmigo. Casi me había olvidado de todo el asunto hasta que un mes después recibí una llamada en la que me decían que había pasado a la segunda etapa del proceso de contratación. Me dieron una nueva dirección y una hora, y cuando llegué, esta vez era un bonito parque de oficinas diferente, a 30 kilómetros del primero, me recibió un hombre que se presentó como el señor Solomon. Me acompañó hasta una gran sala que contenía una silla y un escritorio. Sobre el escritorio había 2 monitores grandes, un teclado y un ratón, y una caja de metal atornillada con 2 botones de gran tamaño, uno rojo y otro verde. Me dijo que esta habitación era un modelo del lugar en el que trabajaría si aceptaba el trabajo. Describió el trabajo de la siguiente manera: trabajaría 7 turnos de 6 horas cada semana. Mi trabajo sería sencillo. Llegaría al trabajo 10 minutos antes y entraría en una zona exterior que era como un vestuario. Tendría mi propio locker personal. Allí guardaría todas mis pertenencias y me pondría la ropa de trabajo que me proporcionaran. Nunca, bajo ninguna circunstancia, llevaría ningún objeto mío a la sala de vigilancia. Nunca, bajo ninguna circunstancia, llevaría conmigo ningún objeto de la sala de vigilancia. En cuanto a lo que debía hacer en la sala de vigilancia, me dijeron que el monitor de la izquierda mostraría constantemente una transmisión en vivo desde una cámara de alta definición en una ubicación remota. Mi trabajo consistía simplemente en mirar la cámara. Una vez por hora, me conectaría a la computadora conectada al monitor de la derecha y escribiría un breve registro describiendo cualquier cosa interesante que hubiera ocurrido en la última hora. No tendría bolígrafos, lápices ni papel, y nunca debería intentar tomar ningún tipo de notas escritas sobre el trabajo. En cuanto a los botones rojo y verde, el botón rojo solo debía usarse en caso de emergencia, es decir, si algo en el video o en mi espacio de trabajo requería ayuda externa. El botón verde debía presionarse si veía algo en la transmisión del video que fuera particularmente digno de mención. Le diría a otras personas en algún lugar que, al menos en mi opinión, estaba sucediendo algo interesante. Solomon recalcó que, si bien se me dio la libertad de decidir cuándo usar este botón, debería pecar de usar solo si ocurría algo de verdadera importancia. Señaló la cámara que había en el techo de la habitación en la que estábamos. Dijo que la habitación real sería la misma. Mi trabajo sería observado y que otras personas también estaban viendo la habitación en la transmisión de video. Dijo que yo solo era un sistema redundante en caso de que otros sistemas fallaran. Luego sonrió y me preguntó si sabía a qué se refería con redundancia. Asentí, intentando no mostrar mi irritación. No hablo muy bien con la gente, así que a veces piensan que soy tonto. No pasa nada. Que él piense eso si me paga lo suficiente. El sueldo era muy bueno, $35 la hora. Esto me preocupaba. Ya pensaba que se trataba de algún tipo de experimento psicológico o de un trabajo secreto del gobierno, lo cual me parecía bien. Pero, esa cantidad de dinero por sentarme a mirar una pantalla. Mi madre siempre me decía que si algo parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea, y esto me parecía demasiado bueno para ser verdad. Le pregunté si iba a hacer algo ilegal. Solomon se rió y dijo que no. Le pregunté si alguien iba a salir lastimado. Nuevamente, negó con la cabeza. Dijo que la razón por la que paraban tanto era porque necesitaban empleados que estuvieran motivados para ser profesionales y discretos. El trabajo que estaban haciendo era importante y,
por diversas razones, no se podía hablar de ello. Si aceptaba el trabajo, tendría que firmar papeles en los que prometía que nunca hablaría de mi trabajo allí o podrían demandarme o encerrarme. Solo estoy rompiendo eso ahora debido a todo lo que ha sucedido. Así que acepté el trabajo y, como querían que empezara de inmediato, tuve que dejar la tienda sin previo aviso. Me sentí mal por eso, pero también estaba entusiasmado con el nuevo trabajo. Era mucho dinero y parecía un trabajo bastante fácil, aunque un poco aburrido. Estaba nervioso porque pensaba que había algo más, pero me dije a mí mismo que tendría que verlo. No tenía sentido acobardarme y desperdiciar una buena oportunidad porque dejé volar mi imaginación. Me dieron la ubicación del trabajo en sí y, cuando fui, me sorprendió que realmente fuera igual que la sala modelo que me habían mostrado, con solo algunas diferencias. Había un vestuario por el que tenías que pasar para entrar en la sala de vigilancia y también había un pequeño baño adjunto a la sala de vigilancia real. La sala real tenía un pequeño enfriador de agua en la esquina, pero como no me permitían llevar nada conmigo, tenía que comer antes o después de cada turno. La mayor diferencia, por supuesto, era que los monitores estaban encendidos. El monitor derecho era simplemente una terminal en blanco y negro como las que se ven en las películas a veces. Podía escribir mis registros, pero no tenía internet para mirar ni nada parecido. El monitor izquierdo era un video de una habitación. Supongo que podría llamarse dormitorio, porque tenía una cama, pero también había muchas otras cosas, un televisor, un sofá y sillas, un par de mesas y mucho espacio vacío entre ellas. La cámara debía estar en lo alto de una esquina, porque podía ver prácticamente todo, excepto los muebles de los lados más alejados. Al principio, sin embargo, no me di cuenta de nada de eso. Todo lo que vi fue a ella. Parecía un poco mayor que yo y era muy bonita. Cuando la vi por primera vez, estaba acostada de lado en el sofá. Esa era la parte de la habitación más alejada de la cámara, pero la imagen era muy clara y podía ver que estaba durmiendo. Me encontré inclinándome más hacia el monitor para poder verla mejor y luego pensé en lo que estaba haciendo y me sentí avergonzada. Era como si la estuviera espiando. Un mirón, como solía llamarlo mi madre. No quería ser un mirón, pero tampoco quería ser tonto. Necesitaba pensarlo con calma. Fue un buen trabajo. Y no estaba haciendo nada malo, ¿verdad? No estaba lastimando a nadie. La mujer se veía bien y la habitación era agradable. Probablemente ella aceptó estar allí y todo es un experimento o algo así. Simplemente estaba exagerando. Así que me senté en la silla y comencé mi trabajo. No tardé mucho en comprender más. La mujer, a la que empecé a llamar Rachel, no estaba allí por voluntad propia. Nunca la vi herida, pero estaba claro que nunca salía de la habitación, salvo para ir a lo que creo que es una zona de baño que mi cámara no podía ver. Bueno, nunca salía de la habitación por sí sola. Periódicamente, normalmente un par de veces a la semana durante mis turnos, entraban hombres y mujeres con trajes de aspecto extraño y la sacaban de la habitación. A veces se resistía, pero normalmente lo hacía con la cabeza gacha. Siempre la traían de vuelta, aunque las veces que no la traían durante mi turno eran las peores para mí. Me preocupaba por ella hasta que llegaba al trabajo al día siguiente y la veía en la habitación mirando televisión o pintando. Nunca parecía herida o tan molesta, excepto cuando se la llevaban, e incluso cuando peleaba, siempre eran amables con ella. Aún así, sabía que algo no iba bien. Consideré dejar el trabajo o presionar el botón rojo y llamar a alguien para obtener algunas respuestas. O llamar a la policía y mostrarles lo que la cámara me estaba mostrando. Pero yo tenía miedo. Miedo de perder mi trabajo y de lo que esas personas podrían hacerme si renunciaba o los delataba. Solomon me había dicho cuando acepté el trabajo que parte de ser discreto era no hacer preguntas. Nunca me pedirían que hiciera más de lo que ya me habían dicho, pero nunca podría decirle a nadie lo que hice o vi, y nunca podría hacer preguntas sobre lo que estaba haciendo o por qué. Así que puse excusas. Todo era un experimento. Ella estaba loca o enferma y ellos estaban tratando de ayudarla. Ella estaba haciendo un trabajo igual que yo. O si ella realmente estaba prisionera en algún lugar, al menos yo estaba observando para asegurarme de que estaba bien. Si alguna vez intentaba lastimarla, o si veía que ella realmente no quería estar allí, entonces podría conseguir ayuda. En cierto modo, me dije a mí mismo, estaba ayudando a protegerla al observar.
No espero que le den mucha importancia a mis excusas. Yo tampoco las doy mucha importancia, especialmente ahora. Pero en mi defensa, cuando las cosas cambiaron, no las ignoré ni traté de justificarlas. Sabía que había que hacer algo. Rachel solía pintar 1 o 2 horas al día y parecía que siempre era durante mis turnos de tarde. La habitación no tenía ventanas, por lo que pude ver, pero supongo que usaba un reloj o el tiempo de su propio cuerpo para seguir una especie de horario. Siempre me gustaba verla pintar. Lo que estaba pintando siempre estaba orientado a la dirección incorrecta para que yo lo viera, pero podía ver su rostro mientras trabajaba. Siempre parecía tranquila y feliz cuando pintaba, y verla así, sonriendo serenamente de vez en cuando algo quedaba como ella quería, siempre me alegraba el día. Me di cuenta de que algo no iba bien cuando empezó a pintar con más frecuencia hace unas semanas. Su expresión era más centrada y seria, y había una tensión en sus movimientos que yo no estaba acostumbrada a ver. Al principio pensé que simplemente estaba intentando trabajar duro en algo y quería decirle que no se preocupara. Cada pocas semanas, los demás venían y sacaban los cuadros viejos de todos modos, trayendo una nueva pila de, creo que la palabra es lienzo. Pero no era solo que estuviera concentrada. Algo no iba bien. No parecía feliz y pintaba durante horas. En 3 días, había terminado 4 cuadros. Me había ido preocupando cada vez más al verla trabajar y, cuando terminó la 4ª, me encontré diciéndole que se detuviera y descansara un rato. Me había acostumbrado a hablarle al monitor, a hablarle a mi manera. Pero ella no se detuvo. En cambio, comenzó a mover los cuadros y a colocarlos en el respaldo y el asiento del largo sofá que estaba en el otro extremo de la habitación. Esta fue la primera vez que pude ver alguno de los cuadros. Incluso cuando los demás los sacaban, siempre parecían estar de espaldas a la cámara. Seguía preocupado por ella, pero también estaba feliz de ver finalmente algo en lo que había trabajado. Feliz y asombrado. Eran hermosas. Una era un hermoso bosque verde. Otra era un viejo pozo de piedra. Una tercera era una casa que se alzaba sola en una pequeña isla. La última era un cine de aspecto antiguo. Todas parecían sacadas de un sueño, con líneas de color que se mezclaban en el aire a su alrededor como hojas atrapadas por el viento. Solo cuando miré de cerca me di cuenta de que las líneas de color no eran aleatorias. Eran palabras. Fáciles de pasar por alto si no se miraba con atención, y por sí mismas, no parecían significar mucho. Solo el fantasma de una palabra en algún lugar de cada una de las pinturas, fácil de perderse en todo lo demás que se mostraba. Me incliné hacia el monitor y entrecerré los ojos, tratando de leer las palabras. Entonces, mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras las entendía. Parpadeando y frotándome los ojos, miré de nuevo y las leí en voz alta en orden, de izquierda a derecha, el par superior y luego el inferior. Por favor, ayuda a mí. Tomás. Me aparté del monitor y me tapé la boca con la mano. No sabía qué hacer. No entendía cómo podía estar pasando todo esto. No era solo que ella estuviera pidiendo ayuda, aunque eso era una parte importante del problema.